Bien, vamos a seguir nuestro estudio de Romanos y seguimos en el capítulo 3, que estamos entrando a uno de los pasajes más importantes de la Biblia, es la mitad del capítulo 3. Veníamos hablando sobre los judíos, simplemente para recapitular y para recordar. Veníamos hablando sobre la situación de los judíos y que a pesar de que tenían la palabra de Dios, es decir, la ley, aún así no eran justos. Y por supuesto, el apóstol termina ese pasaje a partir del versículo 9 hablando de la injusticia del ser humano. Y de ahí viene el problema del último pasaje del capítulo 3, al cual nos referimos y nos interesa muchísimo más. Pero vamos a leer a partir del versículo 9, ya lo hemos visto antes, pero vamos a ver desde ahí, Romanos 3, 9. Que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Estas partes son muy importantes ya que el apóstol Pablo simplemente indica y establece que todos los seres humanos somos pecadores, ¿no? Estamos hablando, en este momento, mejor dicho, el apóstol Pablo está hablando en un sentido sin Cristo. Simplemente nuestra condición humana. ¿Cómo es nuestra condición humana? Es muy importante señalar eso para que no nos confundamos. Después viene la situación del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Dios precisamente para eso? Y entonces es muy importante ya que el ser humano no puede justificarse a uno mismo. Vamos a ver todo eso. Como está escrito, versículo 10, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. El apóstol está hablando, utilizando los salmos y también utilizando pasajes de Isaías para dar a entender y establecer definitivamente que el ser humano no es justo, no hay ni siquiera uno. Dios habla, no hay ni siquiera uno. Vi entre los hijos de los hombres, es lo que se menciona en estos salmos. Vi entre los hijos de los hombres, busqué entre los hijos de los hombres quien hiciera lo bueno y no encontré ni siquiera uno. Ese es lo que establece Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos, versículo 18. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y entonces entramos a un, un tema muy importante antes ya de iniciar el último pasaje del capítulo 3, y es el tema de la justificación. ¿Qué pasa con la justificación? Pues obviamente es el único justo, el único bueno, como dice el Señor Jesús cuando se lo preguntan, es Dios. Es, es el único justo, el único santo, el único perfecto, y es eso lo que demanda, obviamente, de todas sus criaturas, de todas sus creaciones. El punto acá es de que Dios es justo y que nosotros somos injustos. Eso es lo que mencionan algunos pastores, algunos teólogos, precisamente para entender cuál es el gran problema del ser humano. El gran problema del ser humano no es el diablo. El gran problema del ser humano no es que no pueda pagar su casa o que no pueda pagar el alquiler. El gran problema del ser humano no es que no tenga dinero en la cuenta de banco. El problema del ser humano es que él es injusto y Dios es justo. Por lo tanto, ya conocemos el juicio de Dios, ya entendemos el juicio de Dios. Por supuesto, entonces, em, nosotros hemos tenido ese problema, es decir, antes de venir a Cristo Jesús teníamos ese problema, teníamos esa dificultad, esa exploración, esa búsqueda existió en nosotros, pues pienso que en cuanto a la gran mayoría, ni siquiera eso sentimos. ¿Por qué? Precisamente porque somos injustos, pensamos que estamos bien. Es decir, nosotros estamos en esta tierra y decimos, bueno, yo no soy asesino, yo no soy violador, así que estoy bien, soy bueno, soy justo, pero en realidad no. De acuerdo con las escrituras y con el estándar divino, somos absolutamente todos injustos. Todos merecemos estar en prisión. De hecho, fue lo que sucedió con las almas de Moisés, de David, de Abraham, de todos ellos. A pesar de su justicia, a pesar de su fe, a pesar de su
continua búsqueda de Dios y escuchar a Dios, y aunque obedecieron a Dios, no fueron justos, no llegaron a ser justos. Ese es el punto con la justificación. ¿Tenían fe? Sí, tenían fe, pero la fe no me hace justo. Creían en Dios, sí creían en Dios. Buscaban, llamaban a Dios, sí le amaban, pero no, eso no les hacía justos. Ya vamos a entrar a la situación de la fe, al punto de la fe. ¿Qué fue lo que hizo Dios precisamente para justificar al hombre? Y es que encontramos en el capítulo 16 de Lucas, el Señor Jesucristo dando su parábola del rico y Lázaro, y dice, Abraham estaba en el seno de Abraham. Ahí estaba Abraham. Y Abraham habla con el rico y estaba ahí consolando a Lázaro. ¿Se acuerdan de toda esa parte, de toda esa narración? Está en capítulo 16 de Lucas. Entonces, nos damos cuenta de que Abraham estaba en el seno de Abraham, lo cual no era el paraíso, no era el cielo, no era la presencia de Dios. Pensamos que era el paraíso por lo que dijo el Señor Jesucristo al final de su vida, es decir, cuando estaba crucificado, ¿no? Y es lo que le dice al ladrón. Pero no vamos a entrar a esas cosas ahora. El punto es de que Abraham estaba en un lugar de prisión. David dice y menciona aún siendo siervo de Dios, pues él no decía yo soy el gran rey, yo soy el rey del Señor, yo soy el rey esperado, elegido, escogido o alguna cosa así. Él decía yo soy el siervo de Dios. David, siervo de Dios. ¿No? Y eso lo vemos en la Biblia. A pesar de eso, a pesar de su entrega, a pesar de su búsqueda, a pesar de su arrepentimiento, o incluso como el Señor le dice a través de Natán, ya tu pecado ha sido remitido, o sea, ya tu pecado ha sido transmitido, aún así, el mismo David menciona una y otra vez cuando descienda al Seol, cuando descienda al Sheol, ¿no? Y el Sheol, pues sabemos que es el infierno, el Hades, el lugar de los muertos, ¿no? En donde estaban presos y siguen presos las almas que no creen en el Señor. Entonces, es un lugar de, aun cuando es el seno de Abraham, como dice el capítulo 16 de Lucas, el seno de Abraham es un lugar de reposo y de descanso, sigue siendo una prisión, no es la presencia de Dios, ni tampoco es el lugar de bendición que Dios había preparado. Una cima, menciona Abraham, una cima nos divide el lugar de tormento donde estaba el rico y el lugar de consolación y de descanso y de refrigerio en donde estaba en ese momento, conforme a la narración, Lázaro y Abraham. Abraham. Entonces, vemos que no había mucha diferencia, era el mismo lugar de cárcel en donde estaba Abraham a pesar de su fe, a pesar de todo, pero que todavía no estaba siendo atormentado, obviamente. El Señor lo tenía en reserva, por así decirlo, en cuidado, en resguardo en ese instante. Entonces, es muy importante esto, porque es ahí en donde entra el temita de la justificación. La justificación es el punto. Entonces, la fe no nos justifica. ¿Quién nos justifica? Pues obviamente vamos a entrar a ese tema, pero para simplemente avanzar y adelantar, pues obviamente sabemos que es el Señor Jesucristo con su sacrificio quien nos justifica. Entonces, ese es el problema de la justificación. ¿Qué pasa con la justificación? Como mencionaba, y nosotros que estamos en la tierra, pues nos sentimos justos, pero lo que pasa es que cuando vemos y contemplamos ya el estándar de Dios, es otra cosa. ¿Y cuál es el estándar de Dios? Pues obviamente la ley de Moisés. La ley de Moisés que nadie la cumplió, ni siquiera Moisés que la escribió y que vio a Dios y habló con Dios. Entonces, ni siquiera él pudo cumplir todo el estándar, todo lo que Dios mandaba y demandaba del hombre. ¿Por qué? Porque no había justicia en él. No era justo. Y es esa misma razón por la cual hemos leído ya en estos primeros versículos que el ser humano no hace lo bueno. No hay ni siquiera uno. La herencia del pecado está en su alma, en su carne, en su ser completo. Ha sido infectado por esto y es por eso que busca lo malo. De tal manera, capítulo 8 de Génesis dice Dios que el ser humano desde su juventud, su corazón siempre se va a inclinar a hacer lo malo. Siempre, sin excepción. Siempre se va a inclinar a hacer lo malo. Entonces, ese es el problema. A pesar de que David había servido a Dios, buscaba a Dios, amado a Dios,
Creemos incluso que a esos 12 años que él tenía cuando él era pastor de ovejas, David em, ya empezaba a buscar a Dios y adorar a Dios. Incluso pensamos que eso fue lo que sucedió, o en esos tiempos fue cuando él escribió aquel su salmo famosísimo, el más famoso: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Porque se estaba viendo él en el lugar y ponía al Señor en el lugar de él como pastor de las ovejas. Y él se ponía en el lugar de las ovejas, que sin Dios simplemente no no podría vivir, no podría sobrevivir, definitivamente moriría. Y ese es el punto. A pesar de su fe, a pesar de su entrega a Dios, a pesar de su amor a Dios, no era justo. Moisés, a pesar de que dejó todo, dejó el palacio de Egipto, dejó todas las riquezas que había en Egipto, él era un príncipe de Egipto, a pesar de que dejó todas esas cosas, y eso lo menciona el escritor de Hebreos, a pesar de que dejó todas esas cosas, no era justo. No tenía el estándar divino. No llegaba al estándar que Dios quería que llegara el ser humano para poder ser salvo. Y es ahí entonces donde vienen ciertas disyuntivas que hace el apóstol Pablo en sus retóricas, precisamente hablando, bueno, entonces, ¿por qué Dios da una ley que el hombre simplemente no podía cumplir? Pues entonces, viene más adelante en donde se justifica que es Dios el que justifica al ser humano. Dios es el justo y es el que justifica al ser humano. El punto es que no existe ningún ser humano que pueda justificarse delante de Dios. Y ese es el gran problema de todas las religiones. El gran problema. Y ese gran problema también, incluso si lo vemos así, de los evangélicos que no creen genuinamente en la salvación por la fe, en la salvación en Cristo Jesús. Si hay un evangélico que diga, yo tengo que hacer buenas obras para ver si logro salvarme, es porque no cree en Cristo Jesús y porque no ha entendido verdaderamente cuál es el principio de la fe, cuál es el propósito de la fe. Entonces, estos hombres, y es uno de los temas que vemos en el Antiguo Testamento, tenían la ley de Dios, tenían la inspiración de Dios, seguían a Dios, obedecían a Dios y aún así no fueron justos. Aún así no fueron justos. Si algo sabemos sobre Elías es que no murió y lo que sí es seguro es que él no fue al cielo hasta que el Señor Jesús hizo la justificación. Entonces pudo estar en el cielo. No sabemos bien qué quiere decir eso de ser traspuestos. No creo que sea la resurrección plenamente, pero fue traspuesto, es decir, fue transformado. Eso es lo único que sabemos, al igual que Enoc. Pero definitivamente en el cielo no estuvo. Hasta que vino el Señor Jesucristo. Hasta entonces. Bueno, hablando de situaciones extrabíblicas, digamos, este era el tema que buscaba Martín Lutero. Ese problema con Martín Lutero que él tenía precisamente en ese tiempo, ya había salido de los seminarios y de todo ese tipo de cosas, y él entonces estaba dando clases, y es en ese momento donde él empieza a buscar la justificación. Él quería ser justo, él quería sentir la justicia o simplemente vivirla, aun cuando había leído la Biblia, aun cuando conocía perfectamente los evangelios. Pero él quería encontrar esa justificación, y es por eso que lo encontramos confesándose. Es muy famoso la situación de que 3 o más veces se confesaba diarias. Martín Lutero, con tal de descargar eso, con tal de descargar esa pena. ¿Por qué? Porque él no se sentía justo. Todas las cosas buenas que él hacía, ¿por qué? Porque él no se sentía justo y quería sentirse justo. Obviamente tomaba la Eucaristía y todas esas cosas, los sacramentos que le llama, perdón, la Iglesia Católica, precisamente porque él quería sentirse justo. Eso es lo que él quería. Pero ¿qué pasó? Él precisamente con una clase que tenía que dar, estaba leyendo un estudio que tenía que dar a una clase. Él estaba leyendo el primer capítulo de Romanos y es en el primer capítulo de Romanos, versículo 17, en donde se da cuenta que la justificación viene por la fe. La justificación no viene por las obras, la justificación no viene los sacramentos, no viene por ninguna de todas esas cosas. Tal vez ustedes dirán, bueno, acaba de decir de que la justificación no viene por la fe. No, es que es la fe en la obra de Cristo Jesús. Quien trajo la justificación fue Cristo Jesús a través de su sacrificio. Y es lo que vamos a ver, el apóstol Pablo lo va a exponer. Él trajo la justificación y nosotros tenemos que creer en esa justificación
para que se nos sea adjudicada completa y perfectamente. Y no solamente trae la justificación, sino que trae el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nosotros para hablarnos precisamente sobre esa justificación, hacer que viva esa justificación en nosotros. Y como dice también el apóstol, Dios es el justo, Dios es el que justifica y nos hace a nosotros justos. Para que Él sea el santo, para que Él sea el glorificado, para que Él sea precisamente quien hace la obra. El ser humano no puede hacer nada. Ese es el problema con las religiones. Las religiones van a encontrar, bueno, los testigos de Jehová dicen que usted tiene que andar de casa en casa predicando porque esa es la forma como usted va a ser salva o salvo. El punto es de que con los testigos de Jehová, los mismos miembros de la iglesia de testigos de Jehová ni siquiera son dignos de tomar el vino y el pan de la cena del Señor. No son dignos, y esa es la forma como ellos le llaman. No son dignos, y ellos no lo pueden tomar, ellos solo miran, nada más. Porque por problemas de la justificación que se les impone y las trabas de la justificación que se les impone. Los mormones, básicamente la misma historia, tienen que hacer misiones y aparte otro montón de cosas, muchísimas cosas, precisamente para poder obtener la justificación. Los católicos, aunque tengan la Eucaristía, sigan todos los sacramentos, confesión y todas esas cosas, guardar las fiestas y todo lo demás, de todas maneras se van a ir al purgatorio. Esa es la razón por la cual el Papa no sale en televisión y dice que todos los narcotraficantes se van a ir al infierno, que todos los asesinos se van a ir al infierno, que todas las prostitutas se van a ir al infierno. ¿Por qué no dice eso? Ayudaría bastante, ¿no? Pero ¿por qué no lo dice? Porque según ellos, no se van al infierno, a no ser que no siga la Iglesia Católica. Básicamente ese es el problema para la Iglesia Católica. Si usted no sigue la Iglesia Católica, se va a ir al infierno. De ahí, si usted sigue a la Iglesia Católica, aunque sea narcotraficante, sea prostituta, sea mañoso, sea mentiroso, ladrón, homicida, lo que sea, no importa, de todas maneras se va a ir al purgatorio, no tenga pena, se va a ir al purgatorio. Y todavía mejor, sus familiares pueden empezar a pagar para poder sacarlo del purgatorio y es más fácil que se vaya al cielo. Ese es el problema. Ese problema y es el dilema con el cual el ser humano ha tenido que jugar, por así decirlo, porque sí es un juego para el ser humano, precisamente la situación de la justificación. ¿Por qué? Porque la realidad es que el ser humano no existe ninguno que pueda justificarse delante de Dios. No existe. No existe nadie que pueda justificarse delante de Dios porque no existe nadie que pueda cumplir y nadie lo ha hecho aparte de Cristo Jesús, que haya cumplido el estándar divino más excelente que es la ley de Moisés. Y aún así ese no es el estándar mayor. El estándar mayor es Cristo Jesús, es la ley del Señor. La ley del Señor es todavía mayor, todavía superior. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de que Moisés todavía dio permiso de que se pudieran divorciar? ¿No? Moisés dio permiso de que se despreciara, por ejemplo, a los leprosos y a otras personas así. El Señor Jesús no. El Señor Jesús tiene todavía un estándar muchísimo mayor. Damos la bienvenida a los hermanos que están ingresando al estudio. Estamos viendo Romanos 3 y estamos viendo precisamente el problema de la justificación. Ya vamos a entrar al versículo 21, por si tienen ahí listo Romanos 3, 21. Entonces, el problema de la justificación es un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede conseguirlo. No existe ningún ser humano que la haya encontrado y precisamente por eso es que el ser humano está apartado de Dios. Mientras estamos en esta tierra, estamos en paz, entre comillas, ¿no? Y porque pues aquí no nos preocupa. Sufrimos por ciertas situaciones que hacemos, sufrimos porque pues obviamente el mundo es malo y mientras más injusticia, peor es el mundo, por supuesto, ¿no? Pero no estamos viendo las consecuencias completas de toda nuestra injusticia. ¿Qué es lo que pasa con nuestra injusticia? Nuestra injusticia nos trae la absoluta destrucción de nuestro ser, la total separación de nuestro ser, de nuestra vida, de todo lo que somos y de todo lo que hacemos de Dios, hasta el punto de que recibimos precisamente la maldición de Dios. Quienes estén en condenación, pues al final lo que recibirán es toda absolutamente la ira de Dios y si quieren verlo así tal vez un poco más claro, toda la maldición de Dios. Dios les maldice completamente. ¿Por qué? Porque lo vemos en el capítulo 28 de Deuteronomio, lo pueden ir a ver o lo pueden apuntar y después lo van a ver, que
si uno hace las cosas que dice el Señor, entonces el Señor nos bendice. Y ahí está el listado de todas las bendiciones. Si uno hace lo contrario a lo que dice la ley, entonces Dios nos maldice. Entonces, vemos las consecuencias. Esas son las consecuencias. Lo que les estoy diciendo ahora no es para que nosotros nos pongamos a obedecer la ley en sí, porque no lo hacemos. No estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley del Espíritu, dice el apóstol Pablo, que es la ley de Cristo Jesús, de obedecer en conciencia, cuerpo y alma quién es el Señor Jesucristo. Esa es nuestra ley como creyentes. Pero hago las aclaraciones para que no nos perdamos. Pero el apóstol aquí nos está hablando precisamente de quiénes éramos antes de Cristo Jesús y cuál es la condición del ser humano sin Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que pasa. Una persona sin justicia, perdón, hereda la maldición de Dios, el rechazo de Dios y obviamente termina en una ruina total de su vida. Eso es lo que pasa. No hay paz, en la tumba no hay paz, en la tumba no hay tranquilidad, en la tumba simplemente es un paso a mayor desgracia. ¿Qué pasa con aquellos injustos? ¿Qué pasa con aquellos que mueren sin Cristo? Solamente les resta mayor desgracia que la que tuvieron acá. Y no digamos después cuando viene el tiempo de la condenación, pero eso es después. Entonces ese era el punto. Injustos, separados de Dios, y por eso dice el apóstol Pablo que por naturaleza éramos hijos de ira, eso lo dice en Efesios, por naturaleza éramos hijos de ira, haciendo lo malo, obedeciendo las imaginaciones de nuestro pensamiento, y eso era lo único que hacíamos y lo único que pensábamos. ¿Y qué pasa? Aunque quisiéramos hacer el bien, no podíamos. Aunque quisiéramos buscar lo bueno, no podíamos. Es que es esa la situación de todo ser humano. Y es por eso tan importante que conozcamos cosas como el Antiguo Testamento para que entendamos que personas como David, personas como Abraham, personas como Moisés, se fueron al cielo, pero no porque eran buenas. Se fueron al cielo gracias a la justificación de Cristo Jesús. Ellos tuvieron fe y esperaron en la promesa. Eso es aparte. Todavía no hemos entrado a eso. El problema es la justificación. Todas estas personas, y como les mencionaba Lutero hace algún momento, con respecto a Lutero, buscaba y buscaba en los ritos y en las formas católicas el sentirse justo, pero él se sintió justo hasta que tuvo fe en la justificación que le ofrecía Cristo Jesús debido a su sacrificio. Bienvenidas las hermanas que acaban de integrarse a la transmisión. Estamos viendo Romanos 3 y ya vamos a entrar al versículo 21, que es muy importante para el evangelismo. Es muy importante entender esto. Entonces, ¿qué pasa? Debido a que el hombre no tenía justicia, su falta de justificación, lo único que le esperaba era la ruina, absolutamente a todos. Dejemos por un lado la situación de la predestinación y de todas esas cosas, el apóstol lo menciona hasta el capítulo 8, y no vamos a entrar a eso, no a profundidad porque son debates que todavía se siguen dando. Todavía no se ha entendido a cabalidad la situación de la predestinación, pero no es cuestión de que una persona predestinada, no, esa persona no se iba a condenar, no. Absolutamente todo ser humano, si es que si usted estaba adentro y si usted está adentro de un cuerpo humano, descendiente de Adán y Eva, usted va a condenación. No hay para dónde. Estaba sentenciado, estaba sentenciada. Porque no había justificación. No podíamos agradar a Dios precisamente por nuestra falta de justificación. No llenábamos el estándar divino precisamente para hacernos justos y por eso mismo, por nuestra propia maldad, siempre buscábamos lo malo. Mientras estamos en esta tierra, la fiesta continúa. Estamos tranquilos, ¿no? Mientras yo no sea asesino, mientras yo no sea violador, no hay ningún problema. Pero es que el problema no son los asesinos, el problema no son los violadores, el problema somos absolutamente todos, que ninguno de nosotros nacimos justos. Todos nacimos injustos, todos nacimos separados de Dios, todos.
absolutamente. Y aunque queramos hacer lo bueno, definitivamente no podemos. Acabo de mencionar que aún las grandes mentes y los grandes corazones que existieron en el tiempo del Antiguo Testamento, ni siquiera ellos fueron justos. Por eso es tan importante que entendamos la situación del castigo de Moisés. Vean, el castigo de Moisés es muy importante para nosotros, ahora que creemos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Moisés no fue justo. Moisés recibió castigo. Moisés no fue digno de entrar a la tierra prometida, lo cual es un símbolo muy importante. Recuerdan que la tierra prometida es símbolo del cielo. Es un tipo del cielo. Es un tipo del reino celestial. Es un tipo de estar bien con Dios. Y ni siquiera Moisés fue justo. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hace entender que en Moisés no podemos poner nuestra esperanza, como lo hacen muchos. Obviamente, cabe señalar que son los judíos. Ellos ponen su esperanza en Moisés, pero Moisés no fue justo. Moisés no les puede salvar. Solamente uno fue el que cumplió a cabalidad toda la ley del Señor. ¿Y quién testifica eso? ¿Quién establece eso? No solamente su vida intachable, que la vemos a través de los evangelios, en donde el Señor Jesucristo no cometió ni un solo error, ni una sola falta. También lo vemos en la voz del Padre Celestial manifestándose desde su bautismo en la transfiguración y en otros momentos, en otras oportunidades, en donde vemos al Padre Celestial manifestándose, hablando audiblemente. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Esas partes son muy importantes. ¿Por qué? Porque indica que este es el único que ha sido justo. El único ser humano, pues Cristo Jesús era 100% humano, pero al mismo tiempo era 100% Dios. Él es el único que es justo delante de Dios. Por lo tanto, su misma justicia lo señalaba. Ahora, no solamente era cuestión de esas dos cosas que son muy importantes. No, se dan cuenta, no es simplemente el cumplimiento, no es solamente, que es muy importante, el cumplimiento de las profecías en Cristo Jesús es muy importante, pero está el testimonio que da el Padre, que no lo da, obviamente, sobre nadie más. Ustedes dirán, pero es algo pequeñito, es algo sencillo. No, no es algo sencillo, es muy contundente, es muy importante. Es el Padre Celestial hablando del agrado de un ser humano y del único ser humano que ha existido. Ese es Cristo Jesús. No ha hablado de nadie más así, sin importar qué título le den, sin importar qué tantos seres y líderes espirituales de este mundo quieran darle un título a una persona, no importa. Es el Padre Celestial quien ha hablado de su Hijo Jesucristo. Y Él le ha testificado como verdaderamente justo. Ni con David pasó eso, ni con Abraham pasó eso, ni con Moisés pasó eso, con ninguno de los profetas pasó eso. Y está la otra, y tal vez es la más fuerte, la más contundente, o mejor dicho, igual de contundente, pues al final la voz del Padre Celestial es muy importante. La justicia del Señor Jesucristo, se dan cuenta que la justicia del Señor Jesucristo no es al modo y a la forma del ser humano. Vean qué interesante es esta forma de ser, ya que para nosotros ser justo es no hacer lo malo. Restringirnos de desear a las mujeres, por ejemplo, en el caso de los hombres, y de los hombres desear a las mujeres, bueno, ahora ya está al revés todo, ¿no? Pensamos que eso es justicia. Es que aquella persona es muy buena, ¿por qué? Porque no dice malas palabras. Pensamos que aquella persona es muy buena, ¿por qué? Porque nunca dice nada malo de nadie, porque nunca se enoja, porque nunca grita. Y pensamos que es esa la justicia. Pero la justicia del Señor Jesucristo obviamente tenía todas esas cosas, aunque varias veces se enojó, varias veces se molestó. El no enojarse no significa ser justo, ni el enojarse es una injusticia y una maldad, dependiendo qué uno haga con ese enojo, ese es el problema. Y ahí puede venir el pecado. Pero no vamos a entrar a eso. ¿Cuál es la justicia del Señor Jesucristo? La justicia del Señor Jesucristo era que Él se levantaba todas las mañanas y se acostaba todas las noches constantemente pensando en la voluntad de Dios y solamente sirviendo a la voluntad de Dios. Esa es la justicia máxima. ¿Y cómo sabemos que esa es la justicia máxima? Porque lo llevó al máximo sacrificio, que podríamos decir no tiene nada que ver con Él.
¿En qué sentido? Entregó su vida. Entregó su vida, ¿por qué? Porque era la voluntad del Padre. Por supuesto que él quería su iglesia, por supuesto que nació su iglesia gracias a su sacrificio, por supuesto que pasaron todas esas cosas. Y por supuesto nosotros tenemos vida gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero por eso dice el Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea hecha mi voluntad, sino que sea hecha tu voluntad. No quiere decir eso que el Señor no quería salvarnos. Y tampoco quiere decir que el Señor tenía miedo a la muerte. De hecho, cuando Pedro le dice, Señor, que en ninguna manera te sucedan todas estas cosas, el Señor le dice, apártate de mí, Satanás. Esa parte es muy famosa, pero es muy importante lo que sigue. Tú pones la vista en las cosas de esta tierra. Pon la vista en las cosas celestiales. El Señor sabía y lo dijo una y otra vez, para esto he venido. Es decir, ¿para qué? Para morir. Para esto he venido. Esta es la razón de que yo esté aquí. Yo estoy caminando y estoy respirando para esto. Sí. ¿Cuál era el problema? El problema era cargar los pecados. El problema era recibir la ira de Dios, recibir el castigo que nosotros todos merecíamos, el separarse del Padre. Ese era el problema del Señor Jesucristo. Esa era la gran dificultad. Pero dice el Señor, se ha hecho tu voluntad. Imagínense, la voluntad de Dios iba a ser satisfecha de tal manera que el Señor Jesucristo por ese momento iba a ser separado del Padre. Es que el Hijo de Dios jamás se había separado del Padre desde la eternidad. Ni un instante. Ni un instante había cargado un solo pecado. En ese momento él se iba a convertir en pecado según lo menciona el apóstol Pablo en Corintios. Entonces era una carga muy severa, era una contradicción muy fuerte contra su propio ser, contra su propia naturaleza y contra su propia eternidad. Y por supuesto probar la muerte de su cuerpo, pero era la muerte, probar la muerte, precisamente por causa de los pecados, que es el castigo que trae los pecados. Pero todo esto lo hizo, ¿por qué? Porque era la voluntad del Padre. Y él estaba fijo y sometido a no cumplir otra cosa más que a cumplir la voluntad del Padre. No estaba pensando en su bienestar, sino cumplir la voluntad del Padre. No estaba pensando en su beneficio, estaba pensando en cumplir la voluntad del Padre. Lo que iba a hacer el Padre después con su sacrificio, bueno, eso ya viene después. Pero en ese momento él tenía que beber esa copa terrible, recibir ese tormento tan fuerte, precisamente porque era la voluntad del Padre. Y todavía, el Señor nos menciona en uno de los evangelios que había recibido este mandamiento del Padre. Él tenía libertad. Cristo Jesús tenía libertad de poner su vida o de volverla a tomar. Él tenía toda la voluntad y todo el permiso de quitar su vida y de decir, no, ya no lo salvo. Tenía toda la libertad de decir, no, ya no quiero, y que se condenen todos. Y no iba a ser malo, y no iba a ser detestable, y no iba a ser terrible. Pero en su perfecto sometimiento, porque ese es el punto, él se sometió hasta lo sumo, y por eso se humilló hasta lo sumo. Esa es la gran diferencia, y esas son las cosas que tenemos que meditar con respecto al sacrificio de nuestro Señor, que Él, para cumplir la voluntad de Dios perfectamente, tenía que someterse hasta lo sumo y tenía que humillarse hasta lo sumo. Probar lo peor y probar la muerte precisamente por eso, por el pecado. Por cumplir la voluntad del Padre. Y eso precisamente es parte de su justicia, de su absoluta y perfecta justicia. Esa es la justicia que a nosotros se nos fue transmitida, por cierto. Esa es la justicia que nosotros hemos recibido gracias a la fe en nuestro Señor Jesucristo.
Esa es la justicia que el Espíritu Santo una y otra vez busca y busca y busca. Se esfuerza porque vive en nosotros, porque se manifiesta en nosotros. No una justicia de me voy a esposar y me voy a encadenar a algún lugar para no hacer lo malo. Estas manos siempre quieren hacer lo malo y las voy a esposar. Esa no es justicia. La verdadera justicia es cumplir perfectamente la voluntad de Dios. ¿Y sabe qué? La voluntad de Dios no es agradable, por así decirlo, al ser humano. No es bonita, no es estar en una cama de rosas, no es algo alegre, es algo difícil, es tratar con el ser humano, con la maldad del ser humano. Es duro, pero es la voluntad del Señor. Y esa es la justicia que Él nos ha dado. Esa es la justicia que nos ha dado. La justicia que el Señor Jesús nos ha dado no es esa justicia para que nosotros estemos adentro de una iglesia, sentados. La justicia que Él nos ha dado es para que vayamos con los pecadores y les limpiemos, como nos manda el Señor con respecto a los pies, al lavado de los pies. Así como yo he hecho, haced vosotros también. Que tratemos con la maldad humana, que tratemos con el ser humano, precisamente pues es malo. Esa es la justicia que nos ha dado, pero nos estamos adelantando, ya va a haber tiempo para hablar del crecimiento y del desarrollo de esa justificación. Y estamos entrando entonces ya al tema importante. Bienvenidas a las hermanas que se están conectando en este momento. Romanos 3, y todavía no hemos entrado ni siquiera al versículo 21, pero ahí estamos. Ahí estamos pendientes en el versículo 21. Es el versículo en donde se introduce el tema de la justificación. El ser humano entonces no, aunque tenía fe, en el Antiguo Testamento sí había fe. Moisés tuvo fe, Abraham tuvo fe, y perdonen que se lo repita, pero sí es así. Abraham tuvo fe, David tuvo fe, pero no fueron justificados. No eran justos. Por eso era que estaban en el seno de Abraham, como lo menciona el capítulo 16 de Lucas, en la parábola del rico y Lázaro. El Señor Jesús nos lo revela. Entonces el punto era la justificación. Dios da una ley que el ser humano, debido a su maldad, no podía cumplir. ¿Dios es malo por haber dado una ley que el ser humano no iba a cumplir? No, simplemente era una ley, y de hecho ni siquiera era la perfecta ley. La perfecta ley la trajo Cristo Jesús. Hasta entonces. Entonces, pero ni siquiera una ley que todavía tenía fallas, que todavía tenía imperfecciones debido a la imperfección humana, no la imperfección de Dios. Ni siquiera esa ley pudieron cumplir, ni pueden cumplir los seres humanos, ni siquiera ahora, por sus propias fuerzas. Y todo esto, y todo lo que dice el Antiguo Testamento, todas las cosas, todos los profetas, son precisamente para hacer entender que ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Dice el apóstol Pablo que ningún ser humano puede justificarse por las obras de la ley. Por ninguna obra se puede justificar el ser humano, debido a su maldad, debido a su injusticia, debido a su incapacidad y, de hecho, su incapacidad de conocer a Dios. Dios solamente hay uno, y Él se manifestó a Abraham, dejó la promesa, y muchos pueblos estuvieron alrededor. Algunas cuantas personas, así como Ruth y otras personas extranjeras, se dieron cuenta verdaderamente quién era Dios, pero ahí todas las demás personas lucharon contra Dios. ¿Por qué? Porque esa es la verdadera naturaleza del ser humano. El ser humano odia a Dios. Al final, llega a ser su maldad tan grande, tan grave, tan espantosa, que simplemente odia a Dios y todo lo que es de Dios, debido a su injusticia. Así que no importa qué haga el ser humano, no se puede justificar. Es entonces donde entra Dios, en el cumplimiento de los tiempos, cuando envía a su Hijo a hacer el acto de la justificación. Versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Vean, es muy importante. Eh, es muy importante y es complicado al mismo tiempo. La ley, como ya lo mencionaba, aunque era perfecta porque era de Dios, fue dada a los seres humanos que eran imperfectos. La ley entonces tenía por definición, y todavía la tiene, por cierto,
Por definición, el hecho, el evento o el trabajo de demostrarle al ser humano que es imperfecto y que es injusto. Ese es el punto. Entonces, se dan cuenta, el Señor no está jugando con el ser humano, el Señor le dio una ley para que se diera cuenta que no puede cumplir la ley, que no es justo delante de Dios, solamente aquel justo delante de Dios puede cumplir la ley, por eso le dio la ley. Ahora, en la misma ley, según este versículo 21, 3:21, Romanos 3:21, empezó a señalar, empezó a dar la promesa, empezó a profetizar, ¿qué cosa? La venida de la justicia de Dios. Esa parte deberían señalarla, esa parte deberían memorizarla. La justicia de Dios. Es que yo no soy justo porque yo digo, yo no soy justo porque el pastor me dijo, yo no soy justo porque los apóstoles me dijeron, yo soy justo porque es la justicia que Dios trajo a este mundo. Eso es muy importante. La justicia que Dios trajo a este mundo. Son conceptos valiosos, ¿se dan cuenta? El hombre ninguno se puede justificar. Dios envió su ley y ni siquiera con eso se podía justificar el ser humano. La ley solo le demuestra al ser humano su incapacidad de justificarse. Y ninguna religión, porque obviamente todas vienen del diablo, todas hablan de demonios, ninguna religión puede justificar al ser humano delante de Dios. Entonces Dios envía su justicia, que la profetiza también adentro de la ley y adentro de los profetas. Ya vamos a ver qué tipo de profecía es. La profecía está ahí escondida, está ahí metida, no tan escondida. Lo que pasa es que hay que perseverar. Hay que perseverar y obviamente lo que quiere el Señor es que tuvieran fe. Estoy hablando de los antiguos, estoy hablando de antes de la venida del Señor. Lo que quería era que tuvieran fe, que mantuvieran la confianza, que mantuvieran la esperanza. Versículo 22 nuevamente repite, la justicia de Dios, marquen eso, es muy importante. Porque no dependemos de la justicia de la iglesia, no dependemos ni siquiera de la justicia del evangelio, como decir una filosofía o algún dogma o alguna doctrina especial, alguna enseñanza. Dependemos de la justicia de Dios. Ese es el fin. Eso es el lugar en donde nosotros estamos parados. Ese es nuestro piso, lo que nos sostiene. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Recibimos entonces la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. El Señor ha entregado entonces su justicia a todo el mundo. Vino por medio de los judíos, pero no le pertenece a los judíos. No le pertenece a los judíos, le pertenece a todo el mundo, pero más específicamente a todo aquel que cree, sin importar si es judío, sin importar si es gentil, sin importar si es rico, sin importar si es pobre, a todo aquel que tiene fe en Jesucristo, entonces le es dada la justicia de Dios. La justicia de Dios viene solamente por medio de la fe en Jesucristo y no viene por medio de ninguna otra cosa. Vean lo delicado que es y hablando un poco sobre el catolicismo. Pues el problema con el catolicismo es de que pone muchas trabas y pone muchas situaciones. Para empezar, el hecho de decir que el ser humano no es justo si cree en Cristo Jesús. Porque se supone que los que están en la Iglesia Católica creen en Cristo Jesús, pero ¿qué pasa? Al mismo tiempo creen que no son justos para irse al cielo, sino que tienen que irse al purgatorio a sufrir y a sufrir y a sufrir, como que eso los pueda purificar, como que eso los va a limpiar, como que Dios siente agrado, alguna especie de agrado, y con eso se lo pagamos con dolores y dolores y dolores, y entonces con eso ya puede uno ser justo. Entonces, la justicia de Dios, según el dogma católico, no es suficiente. La justicia a través de la fe en Cristo Jesús no es suficiente porque tienen que irse al purgatorio. Y por otro lado, no es simplemente cuestión de fe, no, tiene que confesar sus pecados con el cura porque si no hace eso, ese es un sacramento. Si usted no cumple ese sacramento, se va al infierno, no pertenece a la iglesia. Lo mismo es la Eucaristía, lo mismo es el bautismo y otros. Es lo mismo. Entonces, ¿qué están haciendo? Aquí el apóstol Pablo no pone ninguna traba. La justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo, punto. No tenemos por qué envolverlo en nada más.
no tenemos por qué llenarlo de ninguna otra cosa. Es que usted tiene que cumplir la ley. No, no tiene que cumplir la ley. Es que tiene que hacer buenas obras. No, no tiene que hacer buenas obras. Tiene que tener fe, tiene que tener confianza. ¿Qué pasa con las buenas obras? Las buenas obras son consecuencia del cambio y la transformación, son consecuencia del nuevo nacimiento. Son consecuencia de que la justicia de Dios vive en mí y se manifiesta en mí. Lo que les acabo de comentar sobre la justicia de Cristo, esa es la justicia de Dios que trae a todo ser humano que cree en Cristo Jesús. Y esa justicia se empieza a manifestar si ese hombre o mujer se lo permite, se entrega, vive para Dios, empieza a vivir de esa manera, pues entonces esa justicia empieza a manifestarse y cada vez más y más hace más por el Señor, no para salvarse, porque ya es salvo, porque ya es salva, no para salvarse, no para justificarse, sino porque ya vive la justicia en esa persona. Lo único que es las buenas obras en nosotros como creyentes son confirmación de que la justicia está en mí. Eso es, nada más. Confirmación de que la justicia está en mí. Pero no vamos a llegar a eso ahora, no vamos a andar en eso ahora porque ya vamos a tener tiempo para todo eso. La justicia que es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ese es el problema cuando se le meten varios dogmas, cuando se le meten varias otras falsas doctrinas. Entonces lo que se hace es esconder esto, la salvación por la fe. Y ese es el problema, y ese es el problema que nos separa de todos aquellos que dicen eso. Si yo tengo que creer en María para ser salvo, estoy contraviniendo esto. Si yo tengo que creer en los sacramentos para ser salvo, estoy contraviniendo esto. Y si de todas maneras cumplo y hago todas esas cosas y me voy de todas maneras al purgatorio, estoy contraviniendo todas estas cosas. Todo lo que el Señor está diciendo. Pero como eso no da dinero, ese es el problema. Cuando a uno le dice, usted tiene que dar dinero, usted tiene que comprar imágenes, usted tiene que venir y hacer rezos, usted tiene que cargar imágenes y tiene que pagar su turno. Ahí hay mucho dinero. Consagrarse a la Virgen de tal, a la imagen de tal, a la aparición de tal, ahí hay dinero, hay muchísimo dinero en todo eso. Por eso no lo van a dejar de hacer. Por eso no lo van a dejar de predicar. La salvación por las obras, la salvación precisamente por medio del dinero, por medio del pago. Pero el Señor no espera ningún pago. ¿Por qué? Porque fue Dios quien puso el pago. El pago es su Hijo Jesucristo. Jesucristo no espera ningún pago de usted para la salvación. ¿Por qué? Porque Él mismo puso su cuerpo y su sangre la entregó toda para poder pagar nuestra salvación. Él lo que espera es que nos consagremos. En primer lugar, que tengamos fe en lo que Él hizo. Y fe quiere decir, yo pongo mi fe en eso y me olvido de todo lo demás. ¿En qué sentido? Me olvido de todas las imágenes, me olvido de lo que me dice el Papa, me olvido de lo que me dicen los santos, por así decirlo. Me olvido de creer en los santos, de creer en las imágenes, de creer en tales cosas, santiguarme o lo que sea, porque si no, entonces no soy salvo. No, solamente en eso soy salvo. Esa es mi confianza, esa es mi esperanza. Eso es lo que yo quiero. Vean, consideren que en el Antiguo Testamento los israelitas creían en el Señor, por así decirlo. Creían en el Señor, hacían los sacrificios, adoraban al Señor, cumplían con las fiestas, cantaban los salmos que había escrito David y todas esas cosas, sí, pero al mismo tiempo había idolatría, había prostitución, había maldad, asesinatos, homicidios y todo lo demás. O sea, no podemos agarrarlo todo y decir sí creo en Cristo. Eso es imposible. Tenemos que tomar lo que Él nos manda y punto, nada más. Y viene este versículo que es muy importante para el evangelismo, por cuanto todos pecaron. No cabe duda, no hay, algunos sí, algunos no. No existe solo los asesinos, los violadores, esos son los que pecaron. No, todos pecaron. Todos somos injustos.
Todos pecamos, todos buscamos lo malo, todos fuimos condenados como seres humanos. Esa es nuestra condición. Como seres humanos todos pecamos. Y eso es muy importante. Ese versículo lo recalco mucho con respecto al evangelismo. Cuando evangelizo, este es el principal, este es de los primeros. Por cuanto todos pecaron, y obviamente la consecuencia, y están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos, esa palabra es muy importante porque destituidos quiere decir que sí pertenecíamos a estar cerca de Dios, sí éramos merecedores de su presencia o incluso de su trabajo, por así decirlo, de algo que él delegó. Y sabemos que él delegó algo, nos delegó desde la fundación del mundo el henchir la tierra, llenar la tierra, fructificar, ¿no? Pero también sojuzgar la tierra, administrar la tierra, ¿no? Ser jueces sobre la tierra. Y eso quiere decir no que éramos dueños de la tierra, sino que éramos administradores para Dios de la tierra. De todo eso fuimos destituidos. De nuestra condición de cercanía con Dios fuimos destituidos por causa del pecado. Y obviamente la vida eterna, una vida sin enfermedad, una vida sin dolor, una vida sin desdicha, una vida sin separación, la separación que viene por la muerte, obviamente estoy hablando. Entonces, esa era nuestra vida, pero de todo eso fuimos destituidos. ¿Destituidos por qué? Por causa del pecado. Es esa la razón por la cual el ser humano vive mal. Es esa la razón por la cual el ser humano tiene enfermedades, dolores, problemas, conflictos y todo lo demás. No es porque Dios es malo, porque Dios permite eso malo y no que es Dios. Es que es el ser humano debido a su libre voluntad que eligió separarse de Dios, alejarse de Dios, ser destituido precisamente por Dios. Dios simplemente es el juez. Y Dios bendice al que hace lo bueno y maldice al que hace lo malo. Y nosotros por naturaleza hacemos lo malo y buscamos lo malo debido a nuestra falta de justicia, pues obviamente, ¿qué esperamos? Dios entonces hace sus intentos, no de justificar al hombre, sino de hacernos entender. Hasta que viniera el Hijo de Dios, es entonces cuando Dios trajo la justicia, su justicia, la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo Jesús. Siendo justificados, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que todas las religiones, la falsedad que tienen, incluyendo a, obviamente, la iglesia mormona, la iglesia de los testigos de Jehová, ya tendríamos que incluir a los adventistas también en todo eso, y por supuesto a la iglesia católica? Somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Y qué quiere decir su gracia? Por su propio deseo, por su propia voluntad, porque Él quiso, no porque nosotros querramos, no porque el cura quiere, no porque el Papa quiere. El Papa no puede darme permiso a mí ni a nadie de entrar al cielo. Y de hecho, eso es en cuanto a las normas católicas, el Papa tiene voluntad y tiene potestad de sacar almas del purgatorio, por cierto. No lo hace a no ser que le pague. Esa es la única forma. Y es chistoso, pero es verdad. Es absoluta verdad. Así lo dice. Tienen que pagar para poder sacar almas del purgatorio. Esa es la única forma. Entonces, lo que hacían antes de pagar las indulgencias, no que era un papelito que decía que ya había pagado y punto. Lo que hacen ahora, lo hacen ahora con las misas y con otros ciertos ritos. Pero ellos siguen pensando en el purgatorio, siguen creyendo en el purgatorio y siguen cobrando por entrar al cielo, entre comillas, por entrar al cielo. Entonces las personas que están en esta tierra tienen que pagar y pagar y pagarle a la Iglesia Católica para que sus seres queridos puedan salir del purgatorio. Imagínense qué espanto, qué decadente. Y lo más hipócrita de todo es que los teólogos, que se supone que son la gran cosa, y muchos seminaristas dicen que son la gran cosa, los teólogos católicos, los teólogos católicos entienden y saben que eso no es así, y todo lo del purgatorio no es así, saben que es mentira. Pero los mismos católicos no creen en sus teólogos, sino creen más en el Papa, en el dogma, en las tradiciones y en todas esas cosas. No existe
ninguna cosa. No existe ninguna traba. Ah, entonces es que yo soy demasiado malo. Es que no, Dios no está pensando en cuán malo es este, cuán bueno es este o esta, sino es por su propia gracia y ofrece la salvación gratuitamente. No somos vendedores de salvación. Si usted no va al cielo, perdón, si usted no va a la iglesia, entonces no va al cielo. Si usted no diezma, entonces no va al cielo. No es, eso es vender la salvación. Y el que vende la salvación, ese mismo no tiene salvación, ¿no? Y obviamente su condenación es espantosa. ¿Por qué? Porque entonces es piedra de tropiezo. Y ese es el problema. Ese es el problema con religiones como la mormona y con religiones como Testigos de Jehová y por supuesto la Iglesia Católica, que no solamente no entran al cielo, no solamente no creen en la salvación, sino que le impiden a otros entrar. Y el Señor califica a todos estos como hijos de Satanás. O el apóstol Pablo también les califica como enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. La justificación es gratuita, ¿por qué? Porque Dios la hizo. Dios la dio. Dios la entregó, Dios la manifestó al mundo, Dios la anunció desde el Antiguo Testamento a través de los patriarcas, a través de los profetas, a través de David incluso también. La anunció, ellos la creyeron, ellos la confiaron y la esperaron. La esperaron en la tierra y por supuesto la esperaron después en el seno de Abraham. La esperaron. Hasta que vino el Señor Jesucristo en el cumplimiento del tiempo, hasta que el Señor Jesucristo entregó su sangre, hasta que el Señor Jesucristo derramó su sangre e hizo la justificación, es entonces cuando todos fueron llevados a la presencia del Señor. Creemos que es el Señor Jesucristo quien lo hizo en los tiempos, en los días breves después de su resurrección. Pero no estamos absolutamente seguros qué día exactamente, solamente sabemos que lo hizo el Señor. Como menciona el apóstol Pablo, llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y es en ese momento donde creemos que el Señor llevó a todos estos grandes hombres, pero no justos. El justo solamente fue uno, Cristo Jesús. Y Él en su justicia murió, sometido completamente, sometido perfectamente en obediencia al Señor. Y es gracias a eso que hizo justificación por nosotros. Pero ahí no termina la justificación, o sea, la idea, el asunto con la justificación. Versículo 24 termina, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esas palabritas son muy importantes. Redención, si la quieren subrayar y mejor si la memorizan. Porque la redención lo que indica es una compra. Y lo que indica es un pago. Se dio el pago. Se dio el pago justo. Se dio el pago correcto. Precisamente para obtener esa justificación. Obviamente, ¿cuál fue ese pago? Pues obviamente el sacrificio del Señor Jesús, su sangre, su cuerpo, el ser partido y ser muerto. ¿Y implica entonces aquí que hay una compra? Sí, implica que nosotros fuimos comprados gracias a la sangre del Señor Jesucristo. Gracias a la sangre del Señor Jesucristo, nosotros fuimos comprados, sacados de ese destino de ruina, del cual ya mencionaba hace algunos momentos, ese destino de condenación, del cual no importa que piense en cuanto a la predestinación o que yo era predestinado, así que tenía que irme al cielo, alguna cosa, no importa, de todas maneras se iba a ir al infierno. No queda de otra. ¿Por qué? Porque no había justificación. No existía justificación y de todas maneras todos íbamos a condenación. Cristo Jesús nos compró por su sangre precisamente para Él, para ser su posesión. De tal manera que dice el apóstol Pablo, ya no sois vuestros. Y ahí es donde viene o interviene el tema de la redención. Es muy importante este tema de la redención porque tiene que ver, el redimir, tiene que ver con aquello de Ruth. ¿Se acuerdan de la carta de Ruth? La carta, perdón, el libro de Ruth, que es muy pequeñito, pareciera carta, lo leen en la Pascua, los judíos. En tiempo de Pascua lo leen bastante el libro de Ruth, precisamente porque habla sobre la redención y creo que ni siquiera se dan cuenta de qué se refiere.
Pero el libro de Ruth se refiere a la redención específicamente, dando ese pormenor, ese entender, ese salto que viene después sobre nuestro Señor Jesucristo, el cual nos redime como nuestro pariente cercano, o Goel también, es nuestro pariente cercano quien nos redime precisamente de la condenación. Él es el quien tiene derecho. Por eso es que tenía que venir en carne, no solamente para morir y en su muerte destruir nuestro pecado, sino que también tenía que venir en carne para ser nuestro pariente cercano. Era el único que podía redimirnos. Un ángel no podía morir en la cruz como ángel, por así decirlo, precisamente porque no era nuestro pariente, ni nadie más. Solamente un pariente cercano, hombre, 100% hombre, pero que fuera perfecto, sin tacha. Ahora, ¿les resuena esto? ¿Les hace pensar en algo? Y pues, claro, nos hace pensar precisamente en el primer versículo que acabamos de leer, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Ya todas estas cosas se habían dicho, ya todas estas cosas se han estado explicando en la ley y en los profetas. ¿Quién es el que habla sobre el nuevo pacto? Sobre aquel nuevo gran pacto maravilloso que iba a cambiar el corazón de las personas, dice el Señor, que les va a quitar el corazón de piedra y va a ponerles un corazón de carne para que conozcan su ley, para que cumplan su ley y para que todos conozcan a Dios. Ese gran pacto lo escribe Jeremías, lo promete Jeremías de ese pacto. La redención, ya hemos hablado, lo menciona obviamente la ley, pues obviamente esos son preceptos y características de la ley, la situación de la redención o el redimir algo, se podían redimir posesiones, por cierto, todo fue redimido gracias a Cristo Jesús, se podían redimir posesiones y se podían redimir esposas, que es la situación con Ruth. Lo pueden leer. Fuimos entonces comprados por Cristo. Ese es un tema muy importante, pues aparentemente los creyentes no han logrado entender que como creyente no está para hacer su voluntad, que como creyente no está para hacer lo que le da la gana. Bueno, ya creí en Cristo, yo sigo haciendo lo que me da la gana, perdóneme. Ya fue comprado, ya fue comprada por Cristo Jesús. Es decir, es posesión absoluta del Señor Jesucristo. Y Él es su dueño y Él le da órdenes. No solamente porque es Dios, lo cual es más que suficiente. No solamente porque es su hacedor, su creador, porque es más que suficiente. Es que le compró. Ahora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque usted no le pertenece al pecado, por supuesto. No le pertenece al pecado, no le pertenece al mundo. Pues el mundo es malo. Está bien, no le pertenece al mundo. Pero es que usted no se pertenece ni siquiera a usted mismo. Usted no puede decidir, yo hago esto con mi cuerpo, yo hago esto con mi vida, a su sola y soberano gusto. Es el deseo de Dios y específicamente del Señor Jesucristo lo que usted tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque ha sido redimida por Él. Le pertenece. Pero esos son los matices y las situaciones del creyente ya en su crecimiento y en su formación. Hemos sido comprados por Cristo. Pero el tema de la justificación no termina ahí. Hay algo muy importante y entra el versículo 25. Ya estamos casi sobre el tiempo. Creo que va a ser el último tema y creo que vamos a seguir este tema la próxima semana. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y aquí entra el tema de la ley. La situación con la ley es que usted puede encontrar en el capítulo 16 de Levíticos el día de la expiación. Si lo marca y después ya lo va a leer tranquilamente, sería lo ideal. Capítulo 16 de Levíticos, el día de la expiación.
Y es que aquí el apóstol Pablo nos trae otra palabrita. Así como redimidos o redención, como aparece en el versículo 24, aparece en el versículo 25 la propiciación. 16. El punto con el Levítico 16, el día de la expiación, es de que Dios les manda a los israelitas los sacrificios. Y les dice, si ustedes hacen esto malo, tienen que hacer este sacrificio. Si hacen aquello malo, tienen que hacer este sacrificio. Pero el día de la expiación era muy especial, ya que es una vez nada más que se hacía, una vez al año. Pero tenía que hacerse todos los años. Tenía que hacerse el sacrificio de estos animales perfectos, obviamente, sin mancha, sin quebradura, sin ningún defecto y sin ninguna enfermedad. Tenían que hacerse esos sacrificios. Un sacrificio vivo lo llevaban al desierto, no vamos a hablar sobre eso, el otro sacrificio tenían que matarlo. Y en ese sacrificio que tenían que matar, el sumo sacerdote ponía su mano sobre la cabeza del animalito y pasaba los pecados. Obviamente no pronunciaba todos los pecados, pero Dios sabía que el pueblo cometía pecado, el pueblo sabía que cometía pecado en todo momento, así que lo que hacían era pasar los pecados por medio del sumo sacerdote, pasaba los pecados al animalito, los pecados del pueblo. Entonces mataban al animalito, mataban el sacrificio, al cordero. Y entonces, ¿qué pasaba? Tomaban su sangre de este animal, tomaba de su sangre el sumo sacerdote, hacía limpieza de el altar y de los muebles que estaban en el tabernáculo, ¿no? En el santuario y que después se convirtió en el templo de Salomón. Y al final tenía que entrar al lugar más santo que jamás ha existido sobre la tierra, el lugar santísimo. Solamente esa vez, y solamente una vez al año, y solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. De ahí nadie más podía entrar al lugar santísimo, porque se morían, obviamente, y nadie lo intentó formalmente. Pues varias cosas que hizo el Señor, varias cosas que hicieron contra el Señor, simplemente con eso el Señor los mataba, así que nadie se atrevía a entrar al lugar santísimo. Nadie más podía entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Porque era la misma presencia de Dios la que estaba ahí. Ese lugar era el lugar más sacrosanto que existía porque ahí era donde Dios reposaba. Y era esa la forma como habitaba delante del pueblo o entre el pueblo. En ese lugar santísimo. En ese lugar solamente una vez al año, solamente el sumo sacerdote. Y solamente para hacer ese acto entraba al lugar santísimo. ¿Cuál es el acto? Es ese acto del capítulo 16 de Levítico que les comento. Y ese es el acto en donde con la sangre de ese cordero entraba el sumo sacerdote y la vertía sobre lo que se llamaba el propiciatorio. El propiciatorio. El propiciatorio era como que fuera esto de la mesa, como que fuera el tope, ¿no? Como que fuera la parte de arriba. Recuerden que adentro del lugar santísimo, aparte de la presencia de Dios, estaba el arca del pacto. El arca del pacto del Señor, que tenía las tablillas de la ley, tenía una especie de plato con maná, ¿no? Y tenía también la vara de Aarón que reverdeció. Eso estaba adentro. El arca del pacto era como una caja. Adentro de la caja estaban estas tres cosas. Era como una caja cubierta completamente de oro. La tapadera de esa caja, ese es el propiciatorio. Y a los lados, a ambos lados del arca del pacto, lo que estaban eran querubines. Eran dos querubines viendo hacia adentro del arca, por así decirlo, hacia adentro de la caja, es decir, hacia abajo. Entonces lo que pasaba era que el sumo sacerdote entraba y vertía la sangre en el propiciatorio, perdón, entonces era la tapa de esa arca. Y esa tapa quedaba con la sangre de ese cordero. De tal manera que entonces lo que simbolizaba era la vista de los ángeles, que simbolizaban la vista de Dios. La vista de los ángeles ya no veía la maldad humana, ya no veía las tablas del pacto, sino que antes de ver eso, veía la sangre del cordero.
Y entonces lo que se indica es de que quedaba cubierto el pecado del pueblo. Y ahí terminaba. Obviamente salía el sumo sacerdote y eso lo tenía que volver a hacer hasta el siguiente año. Esto nos indica el escritor de Hebreos, capítulo 9 y capítulo 10. Esos dos capítulos de la carta a los Hebreos tienen que conocerlos bien. Esto fue lo que hizo el Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, con su sangre, no con sangre de animales, no con sangre de corderos, no con sangre de toros. Nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, fue a derramar su sangre. Ahora, ¿a qué lugar? Al templo de Jerusalén, al templo que estaba ahí en Jerusalén, que había construido Herodes, a ese lugar santísimo. No, no a ese lugar. Recordamos lo que pasó cuando el Señor Jesús murió. ¿Qué pasó con ese lugar santísimo? Lo único que sabemos es que fue rasgado el velo de ese lugar santo. Pero capítulo 9 y capítulo 10 de Hebreos nos dice que nuestro Señor Jesucristo al resucitar llevó su sangre, pero al cielo. En el cielo, menciona el escritor, que está el tabernáculo, que hay un tabernáculo, pero es un tabernáculo celestial. Es un tabernáculo glorioso. Incluso menciona el escritor que de seguro era el que le mostró Dios a Moisés, porque dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés, haz todo lo que veas conforme al modelo. Entonces, ese modelo, indica el escritor de Hebreos, ese es el tabernáculo celestial. Ese es el tabernáculo que está en la gloria. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó al tercer día, después de 3 días y después de 3 noches, al resucitar, no sabemos en qué instante exacto, pero después de resucitar sabemos que llegó al cielo llevando su sangre a ese lugar santo, a ese tabernáculo, y ese tabernáculo también tiene lugar santo. Y de seguro un propiciatorio, que probablemente no lo vamos a ver, obviamente no lo vamos a ver en esta tierra, obviamente nadie lo ha visto, y probablemente aún en el cielo no lo vamos a ver. Tal vez es un lugar sacratísimo, imposible de llegar, pero nuestro Señor llegó como sumo sacerdote, llevando su sangre, y ahí fue derramada su sangre en ese propiciatorio. Por eso dice el apóstol Pablo, Él es nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación, Él fue esa sangre que nos dio esa justificación. Ahora, es lo que nos indica el escritor de Hebreos. La sangre de los animales, la sangre de los toros, machos cabríos y de todas esas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento tenía que hacerse continuamente. ¿Por qué? Porque seguían pecando, porque no existía la justificación y porque definitivamente era imposible que un animal justificara a un ser humano. Todas esas cosas eran símbolos. A través de todas esas cosas, Dios estaba testificando lo que vendría después. Lo que nos dice el versículo 21, testificada por la ley y por los profetas. Dios ya estaba testificando. Cuando ustedes vean en el Antiguo Testamento, cuando lean el Antiguo Testamento, cualquier sacrificio está hablando del Señor Jesucristo, siempre y cuando obviamente no sea un sacrificio pagano. Pero todo sacrificio mandado por Dios habla del Señor Jesucristo, todo. ¿Por qué? Porque la sangre de los animales no sirve para purificarnos en ningún sentido. Por eso hay que seguirlo haciendo en el caso del Israel antiguo. Y por eso es que nosotros no hacemos sacrificios. ¿Se dan cuenta que la idea de la Eucaristía católica es falsa? Porque la idea de la Eucaristía católica es que ahí, en ese instante, están sacrificando otra vez a Cristo Jesús. Esa es la idea. Y por eso a esa mesa en donde está esos sacrificios de la Eucaristía, le llaman altar. Porque en un altar lo único que se hace es sacrificio para invocar a Dios, supuestamente, o a algún Dios, en el caso de los paganos. Nosotros no tenemos altar físico. Nuestro altar está en el interior. Está en el corazón. Y el sacrificio que nosotros
dependemos o que creemos es uno que se hizo una vez y para siempre. Y fue más que suficiente, fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Con ese sacrificio, todas nuestras maldades fueron purificadas completamente. Y todos nosotros fuimos purificados completamente y fuimos redimidos, comprados para Dios con ese único sacrificio. Si usted no lo cree, si usted probablemente no lo entiende, es difícil de entender. Obviamente no lo vamos a ver. Nadie va a ver ese lugar sagrado, ese lugar maravilloso, ese lugar celestial en donde está la sangre del Señor Jesucristo. Pero esta es la forma como sabemos que todo eso es verdad. La forma como sabemos que todo eso es verdad es porque Él resucitó. Esa es la clave. Si Él resucitó, es porque todo lo que dijo fue verdad, es porque todo lo que hizo lo hizo perfectamente y lo cumplió perfectamente, y su sacrificio es más que suficiente para limpiar y lavar todos nuestros pecados, sin importar cuál sea, para limpiar todos nuestros pecados. ¿Con eso tengo permiso para pecar? No, no tengo permiso para pecar. ¿Por qué? Porque yo ya fui comprado y le pertenezco a Dios y tengo que cumplir la justicia de Cristo. Justicia que Él me ha dado, que Él me ha imputado, que me da su espíritu para que viva en mí y para que yo camine en sus caminos, ande en sus caminos mejor. Ese es el punto con la propiciación. Entonces, queda entonces la duda o la pregunta, ¿qué cree usted que puede hacer mayor que lo que hizo Cristo Jesús? No solamente murió en la cruz por usted, no solamente cargó esa cruz injusta por usted, no solamente derramó toda su sangre por usted. Al ser levantado de la muerte, de esa tumba, llevó al cielo su sangre para justificarle delante de Dios, para limpiarle desde allá, desde la misma vista de Dios. Puede ser que nuestra mente quede pequeña ante esto, pero definitivamente pienso yo que es lo más seguro que tenemos y no existe ninguna otra seguridad. Darle pan al hambriento, darle comida, darle dinero al que no tiene dinero, eso es bueno, pero eso no vale nada en comparación de lo que hizo Cristo Jesús por nosotros en la cruz y después de la cruz. No vale nada. Y se dan cuenta que el desconfiar de eso, que el negar eso, bueno, sí, el Señor Jesús hizo grandes cosas, pero no, yo tengo que hacer buenas obras para poder salir del purgatorio. Yo tengo que dar dinero para poder salir del purgatorio, tengo que estar en el purgatorio sufriendo. ¿Se dan cuenta que es descreer? ¿Se dan cuenta que es desconfiar? ¿Se dan cuenta que es despreciar la salvación del Señor Jesús? Y espero que se den cuenta. ¿Por qué el catolicismo envía a tantas gentes al infierno? El mormonismo envía a tanta gente al infierno. Los musulmanes envían a tanta gente al infierno. ¿Saben qué significa ser musulmán? El Islam, ¿saben qué significa? Sometido. Entonces, esa es su religión, estar sometidos. La mujer está sometida, los animales están sometidos, ellos están sometidos, todos están sometidos. Y podría decirse, bueno, qué gran obra la que están haciendo. Sí, pero están negando la salvación en Cristo Jesús. Rechazan a Cristo, dicen que Jesús es hijo de una prostituta y otro montón de cosas. No digamos, y obviamente el diablo hace toda esta neblina, toda esta falsedad, toda esta calumnia, precisamente para negar la obra del Señor Jesucristo, para la justificación del ser humano. La idea es esa, que no creamos en la justificación que Cristo Jesús hizo. Porque si yo no creo en la justificación que Cristo Jesús hizo, rechazo la justificación que Cristo Jesús hizo. Y esa, entiéndanlo bien, es la única forma de ser justos delante de Dios. De tal manera que el apóstol Pablo dice, esta es la justicia de Dios.
dada al mundo. Solamente eso. Dios no va a traer a otro hijo, no va a levantar otra religión, no va a poner otra ley. Eso no existe, solamente existe. Nosotros no le estamos diciendo a la gente, venga con nosotros porque solo nosotros tenemos la verdad, porque al final todas las religiones son iguales. Todas las religiones dicen lo mismo. Solo nosotros tenemos la verdad, véngase con nosotros porque solo nosotros tenemos la verdad y solo así va a ser justo. Nosotros no le decimos eso, nosotros le decimos solamente en Cristo Jesús hay verdadera justicia, solamente en Él. Porque nadie puede hacer lo que Él hizo en la cruz y después de la cruz. Nadie puede purificar de una vez y para siempre sus pecados, de tal manera que nosotros no necesitamos hacer sacrificio. ¿Por qué nosotros no hacemos sacrificios? ¿Por qué nosotros no matamos animalitos para agradar a Dios? Porque entendemos que todo eso era nada más una figura, era un anuncio que Dios traía precisamente anunciando la venida de su Hijo Jesucristo, quien se sacrificó una vez y para siempre, y con ese sacrificio fue más que suficiente para santificarnos, purificarnos absolutamente a todos y, por supuesto, redimirnos, comprarnos, hacernos para Él.